Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho que estén interesados en compartir. A mí me gusta compartir la experiencia con jóvenes. Entonces, comencemos por el principio. Yo llegué al Ministerio de Relaciones Exteriores un frío 3 de noviembre, no se asusten por el año, de 1963. Entré como primer secretario en la Dirección de Organismos Internacionales, lo que ahora es multilaterales. Mi primer día yo iba vestido, según yo, elegante. Me puse un saco de color café con puntitos azules. La moda, ¿no? El doctor Luis Aycinena Salazar, el grande, era mi jefe. Me dijo, un joven, me dijo, mire, lo primero que voy a decirles es que aquí tiene que vestirse siempre de traje entero, colores oscuros. Es válido el negro, el azul marino oscuro, ¿verdad? Gris oscuro. Pero ese saco que usted tiene, por favor, se lo cambia, ¿verdad? Y me dijo también, aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores es como en el Ejército. Usted va a recibir instrucciones. Y entonces nunca se le ocurra decir para qué, ni mucho menos pero. Nunca, solo las cumple. Se pueden imaginar que yo me quedé totalmente intimidado, ¿verdad? Yo tenía 22 años. Era estudiante de Derecho, pero conocimiento de diplomacia, cero. Ahí comencé mi vida diplomática con una gran ventaja. Todos los grandes nombres que ustedes escuchan ahora, que pasaron por la diplomacia de Guatemala, estaban vivos y estaban ahí. El canciller era nada menos que Alberto Herrarte, imagínense. El primer canciller que tuve. Y el segundo, Emilio Arenales Catalán. Y el tercero, Fernando Fuentes Mohr. Y de todos ellos empecé a aprender. Eran años difíciles en Guatemala, pero me sirvió para aprender todo lo básico de la diplomacia, todo lo que es el protocolo y todos los que son los grandes temas de aquella época de la política exterior de Guatemala. De ese periodo relativamente largo, que les puedo recordar? Bueno, impresionante, no se me olvida la muerte de Emilio Arenales, que cuando murió era presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, la primera vez que un guatemalteco llegaba a ese cargo, era el canciller, pero murió de un problema en el cerebro, y recuerdo el gran sepelio que tuvimos con él. El ministerio era pequeño, estábamos en el Palacio Nacional, era pequeñito el ministerio, nos conocíamos todos, ¿verdad? Y había mucha comunidad, mucha cercanía. Fue un periodo de aprendizaje. Yo pues no aporté nada digno de mencionar en ese periodo porque estaba aprendiendo. Estuve 6 años y medio y después me salí del ministerio. En esa época, cuando alguien era... y si quiero decirles es que el ministerio fue muy generoso conmigo, porque yo estaba estudiando Derecho. Entonces, en esa época se entraba a las 8 de la mañana, se salía a las 12, se volvía a entrar a las 2 de la tarde y hasta las 6 de la tarde. Ese era el horario. Pero yo estudiaba. Pues me dieron permiso para entrar a las 9 y para salir a las 5 de la tarde. Si no me hubieran dado ese permiso, no me hubiera podido graduar de abogado. Yo era estudiante de Derecho y en esa época, cuando no estabas estudiando Derecho en el ministerio y cuando tú te graduabas, te daban la oportunidad de irte durante 9 meses a Chile, a la Academia Diplomática de Chile. Entonces me llamó el doctor Herrarte y me dijo, bueno, usted está terminando, quiere irse a Chile.
él en ese momento ya no era ministro. No le dije doctor porque yo había entrado a la política, les cuento. Parte de mi vida fue política, esa no la voy a contar. Y entonces acababa de asumir la Secretaría General de un partido y eso era incompatible con estar en el ministerio, ¿verdad? Entonces renuncié y después me fui a Alemania a sacar un posgrado en ciencia política. Yo había estudiado Derecho. Y llegué a Alemania y dije, bueno, yo vengo aquí a hacer un posgrado en ciencia política. ¿Y usted qué es? Yo soy abogado, estudié Derecho, se me quedaron viendo. Pero, oiga, me dijo, usted estudió una profesión y quiere hacer un posgrado en otra profesión diferente. No, si usted quiere estudiar ciencia política, tiene que irse a primer año acá. Entonces, bueno, me fui a primer año con patojos que eran como por lo menos 5 o 6 años menores que yo. Pero me hicieron equivalencias y lo que era un estudio de 4 años lo saqué en 2 años. Y ya con eso me gradué en ciencia política y entonces pude hacer el posgrado en ciencia política en 2 años más. Esa es mi profesión. Tengo un magíster en ciencia política. Hay un largo lapso después de eso, que no viene al caso mencionar, sino cómo regresé al ministerio. Sí egresé cuando terminó la guerra. Yo estuve, bueno, mi generación fuera de la guerra, ¿verdad? Y también eso es una historia diferente, pero es una historia cruel, no viene al caso. Cuando terminó la guerra y se hizo la paz, entonces yo regresé a Guatemala y el presidente Arzú había sido electo. Y el canciller de él, el doctor Stein, resulta que hubo un debate esos que hay antes de las elecciones. Yo representaba a un candidato, era el candidato que estaba apoyando en ese momento, era Fernando Andrade. Fue candidato a presidente, yo estaba con él. Yo llegué al debate en nombre de ese partido y Stein estaba representando a Stein. Y un punto del debate era China. Y todos hablaban de Taiwán. Entonces yo dije, yo fui el que mencioné el tema de la República Popular de China, ¿verdad? La otra China. Y eso le llamó la atención a Stein, porque fue el único que lo hizo. Entonces, cuando lo nombraron canciller, pues él me llamó si quería hacer su canciller. Imagínense, yo dije que es ganarse la lotería. Entonces ahí entré como vicecanciller, estuve todo el periodo del presidente Arzú y de Stein. Ahí sí ya jugué en las grandes ligas, ¿verdad? Yo tenía ya mucha experiencia internacional de otra naturaleza. Ya me dijo Stein, pues, si ve que tú puedes venir, no vienes a aprenderme, porque ya sabes, tenía ya mucha experiencia parlamentaria y había circulado a nivel internacional, había estado en Naciones Unidas, etcétera, pero con otras representaciones y en otros roles. De manera que esa experiencia me sirvió cuando vine al ministerio. De esos 4 años, pues fue un mundo que se me abrió, el mundo bilateral y multilateral, viajé por todos lados, ¿no? ¿Y qué fue lo más que más me gustó? Participar en el proceso de paz. Después de haber estado en la guerra, estar en la paz, pues fue para mí maravilloso, maravilloso. Es difícil que les pueda comunicar lo que significó. Me tocó estar en la organización de la firma de la paz, el primer año del presidente Arzú, que fue un gran acto que hubo en el Palacio Nacional. Me tocó, por ejemplo, recibir a todos los exiliados de la guerrilla que se egresaron en un avión y organizar el acto. En la comisión que se organizó, yo estaba en la comisión, en el grupo de seguridad con un general. Y teníamos que atender a la seguridad de todos los jefes de Estado. Venía el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Y por cierto que nos dijo el ministro de la Defensa, miren ustedes ustedes son responsables de la seguridad. Si algo pasa, ustedes responden.
Así que nos tuvimos que esforzar. Recuerdo una serie de detalles, ¿verdad? Por ejemplo, ver toda la trayectoria donde se iban a mover tenían que salir de sus hoteles, las delegaciones, lo que ven ahora en protocolo, ¿verdad? Y como la seguridad. Entonces pusimos a todo lo largo una serie de agentes encubiertos de seguridad, unos vestidos de chicleros, otros una pareja de novios, etcétera, ¿verdad? Para dar seguridad. El acto de la firma de la paz fue para mí uno de los momentos más intensos que he vivido en mi vida. Sobre todo cuando salió a la Plaza General el presidente Arzú con Stein y un comandante guerrillero a encender la llama de la paz. Y dijeron, la paz se ha establecido, la paz se ha hecho. Yo pensé que estaban haciendo una Guatemala nueva. Es difícil comunicar años después la emoción que me después de haber visto todo lo que fue la guerra, el terrible dolor de la guerra. Aquí está una buena Guatemala. No fue así, pero ni modo, así es la historia, ¿verdad? Otro hecho diplomático de ese periodo que me llena de satisfacción es haber logrado que sacaran a Guatemala de la lista de países violadores de los derechos humanos, tanto de la OEA como de Naciones Unidas. Resulta que cuando llegamos a Guatemala a nivel internacional estaba aislada, ya que durante el tiempo de la guerra las violaciones de los derechos humanos habían cortado a Guatemala todas las puertas internacionales. No teníamos, el país no tenía algunos países nos seguían apoyando. Por ejemplo, Israel se iba apoyando, Taiwán se iba apoyando, por eso no se olvida. Pero todos los demás, el acoso a Guatemala era intenso. Entonces, mi tarea fue estar yendo a conversar, primero país por país, de los que eran miembros del Consejo de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, y después a las asambleas en Ginebra, de que ya el país había cambiado y que debían darnos, el apoyo necesario para un país que entraba a la paz, y lo logramos. Yo creo que esos dos hechos son para mí los más importantes que hice como viceministro. Quiero decir que el doctor Stein me dio a mí mucho espacio. Inclusive me dejaba tratar con la prensa. Eso de la prensa eso sí era difícil. Todos los días llegaban los periodistas y cuando Stein no los podía atender, los tenía que atender yo. Ya saben ustedes lo que significa, ¿no? Y además te acosaban. Yo me acuerdo que una vez me estaba ilustrando en el parque y entonces pasaron los prensa, ahí está, inmediatamente. Yo no me podía mover porque me estaba ilustrando, tomando fotos. En otra ocasión venía una marcha campesina de protesta dirigida por un sacerdote y también me vieron en el parque otra vez la cosa, ¿verdad? Pues yo los atendía, hola, que no se queda, ¿para qué iba a hacer? Pero fue complejo. Stein me encomendó a mí apoyarlo mucho en lo multilateral, de manera que fui a los grandes eventos. Fui, por ejemplo, a las reuniones del movimiento No Alineados, ahí conocí a los grandes como Mandela. Haber conocido a Mandela y darle la mano fue extraordinario. También me tocó restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Con Cuba nunca se habían roto, solo se habían suspendido. Y había mucha presión para que no se reiniciaran las negociaciones. El presidente Stein quería hacerlo, perdón, el presidente Arzú quería hacerlo. Pero ¿cómo hacerlo? Porque Estados Unidos no quería, obviamente, que Guatemala restableciera relaciones. Y la mayoría de países centroamericanos tampoco querían. Pero me dijo, a mí me daba, quiero decirles que el presidente Arzú me dio también mucho, más allá de mi rango de viceministro, me dio mucho espacio, inclusive en gabinetes. Yo tengo un buen recuerdo de él. Y decía, pues yo quiero restablecer relaciones con Cuba, pero ¿cómo hago? En eso el Papa viajó a Cuba y de ahí dijo que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Ahí está, dijo el presidente. Yo me voy a agarrar de esa. Voy a decir que estoy siguiendo la orientación del Papa. Y entonces reunió al gabinete, recuerdo yo, en una
en el aeropuerto, pero en la pista para eludir micrófonos. Y ahí dijo, mañana publicamos un comunicado de prensa diciendo que se restablecen las relaciones con Cuba, y lo mismo hace Cuba, así, de golpe, porque va a tener que confrontar un fait accompli. Y así fue. Y me tocó ir con el presidente ya a La Habana, ¿verdad? Estuve con Fidel. Bueno, esa fue mi primera, podría contar mucho. Al terminar ese periodo, salí del ministerio, obviamente. Me quedé como embajador en disponibilidad. En esa época funcionaba la disponibilidad. Tú dejabas un cargo, entonces te dejaban en disponibilidad con un salario, ¿verdad? Y te asignaban tareas. Me asignaron en la comisión de Belice, estuve un poco. Arzú lo sustituyó el presidente Portillo. Y a los pocos meses, sin embargo, me llamaron y me dijeron que querían que me hiciera cargo de la Secretaría de la Paz. Pues para mí, que había luchado tanto por la paz, obviamente no lo iba a rechazar. Aunque el gobierno del presidente Portillo, que tenía como, había habido con el FRG, un partido de extrema derecha, ¿va? Yo soy un hombre de izquierda, pero dije, bueno, si se trata de hacer la paz, voy a hacer la paz. Eso me mereció muchas críticas, ¿verdad? Críticas terribles, inclusive de mis amigos. Y estuve en la Secretaría de la Paz. Eso lo cuento ligeramente porque no es propiamente de relaciones exteriores, aunque sí tuve algo que ver, pero fue un cargo muy lleno de satisfacción, sobre todo en lo que se trataba el resarcimiento a las víctimas de la guerra. Recuerdo en Chimaltenango fuimos con el presidente a inaugurar 2 aldeas. Y ahí el presidente dijo, es más fácil quemar un rancho, pero es más difícil hacerlo. Y le entregamos a las viudas del conflicto armado. Estuve en ese programa. Hay cosas que merecerían un relato específico. Todo les cuento uno muy impresionante en una aldea de Huehuetenango. Generalmente uno iba y le preguntaba a la gente, porque imagínense ustedes, ¿cómo se compensa la muerte de seres queridos? ¿Qué es lo que compensa si mataron a sus maridos y a sus hijos? Se le pregunta a la comunidad, ¿qué podemos, aparte de pedir perdón, pero qué quieren? Entonces fuimos a esa aldea. Seguramente van a pedir, como otras, que les pongamos el agua, ¿verdad? No tienen agua potable, o la luz, o algo así. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Una iglesia, pero una iglesia. ¿Hay una iglesia ahí? Sí, pero no se puede usar. Venga, me dijeron, me abrieron la puerta y la iglesia todavía tenía manchas rojas en las paredes y rajada. Es que aquí murió gente y ya la iglesia perdió la consagración. Entonces queremos que nos construyan una iglesia. Bueno, pues eso había que hacerle. Ahí estuve, fue muy difícil. Un episodio que me costó bastante de ese tiempo fue hacer frente a las demandas de los patrulleros, los que habían peleado en la guerra y que querían una recompensa. El argumento de ellos es que los acuerdos de paz les había dado compensación a la guerrilla, pero no a los patrulleros que habían peleado por el Estado. Algo parecido al movimiento de los jubilados del ejército, solo que eran como 1 millón. Y en un momento dado, los patrulleros tomaron el departamento de Petén y tomaron el aeropuerto. Y había turistas americanos. Entonces dijeron a la embajada, bueno, pero hagan ustedes algo, si no vamos a tener que entrar nosotros a sacar a nuestros turistas ahí. Entonces me tocó ir en la delegación a Petén. Cuando llegué me dijeron, a ustedes los van a agarrar rehenes apenas lleguen a la alcaldía de Santa Elena, donde va a ser la negociación. Así que quédense en la base militar, aquí va a ser la negociación. Y efectivamente hicimos la negociación, y sí se logró, pues, que el gobierno aceptó pagarles a los patrulleros.
Y así les podía contar otros episodios, pero en fin, eso es los acuerdos de paz, ¿verdad? Después de eso, salí del gobierno, estuve trabajando con la OEA, eso no viene al caso más, y a otras cosas, y finalmente, cuando llegó Álvaro Colón, me volvió a llamar otra vez como al gobierno. Perdón, me olvidaba un episodio. Cuando estaba terminando el gobierno de Portillo, el último año, me volvieron a llamar para viceministro. Entonces dejé la Secretaría de la Paz y estuve un año todavía terminando el gobierno del presidente Portillo, más que nada con actividades multilaterales. Cuando salí de ahí estuve en la OEA, trabajando en un programa de la OEA para América Central. Y cuando llegó el presidente Colón me llamó, pero me ofreció una embajada. Él me invitó a una cena a su casa, ¿verdad? Yo llegué con mi esposa, pensé que era el ministro acababa de tomar el cargo. Yo pensé que era una cena común, ¿verdad? Y cuando el ministro me dijo de repente, mira, te quiero ofrecer una embajada, escogé España, Alemania, Venezuela, pero así de golpe. Yo hubiera querido, Aura es el nombre de esposa, Aura Azucena. Ella era una persona muy ligada al movimiento social, sobre todo con las mujeres, y muy ligada al movimiento campesino. Me gustaba mucho trabajar Huehuetenango, el departamento de Sololá. Ese era su mundo, ¿verdad? Y entonces no es que no la atraía a irse del país. Yo quisiera consultar con Aura. No, me tenés que contar ahorita. ¿Y cuál de las tres? Como no había que decir, le dije, mejor decidimos. Entonces me dijo, ahora bueno, Alemania. Y se consultó al presidente y efectivamente dije, bueno, Alemania. Así que me fui a Alemania, ahí estuve. Yo hablo alemán y como estudié ahí alemán de joven, ¿verdad? Entonces me sentía muy bien. Quiero decirles una cosa, cuando uno se va diplomático y habla el idioma del país, se te abren todas las puertas. Ya de entrada. El alemán no es un idioma fácil. Claro que se admite que la gente hable inglés, ¿verdad? Por supuesto, ¿va? Eso va de cajón. Lo que no se mira bien es que tú llegues a un país europeo y digas, pues como yo solo hablo español, voy a presentar credenciales por medio de un intérprete. Sí, te lo dan, ¿verdad? Por supuesto. Pero no. El inglés es el idioma internacional y cualquiera que esté en diplomacia tiene que hablarlo. Pero hablarlo bien, no así a medias, ¿verdad? Hablarlo bien. Pero que hables el idioma del país, entonces eso sí les satisface muchísimo, ¿no?